creo que deberíamos hacernos la pregunta de ¿por qué atacar a lo vulnerable? Con la complicidad de una joven adicta a la que habían captado cuando tenía 16 años, Jorge Luis Socio Cardoso y Roberto Rolli Acosta, empleados de la administración pública, montaron una trama de corrupción de menores que se descubrió en junio de 2017 y fue denominada por la prensa como el juego de los papelitos. Karen Heredia reclutaba en inmediaciones de un colegio secundario o a través de Facebook a adolescentes vulnerables para que participaran en orgías con Cardoso y Acosta. Las tentaba ofreciéndoles dinero y acceso a drogas. Las fiestas sexuales incluían el consumo de cocaína, alita de mosca y alcohol y se desarrollaban como un juego. En pequeños papeles que se sorteaban entre las víctimas o se postulaban como prendas, se escribían las consignas sexuales que debían cumplir con sus victimarios, como el consumo de líneas de droga tiradas sobre las partes íntimas y el uso de juguetes sexuales. Hacer el 69 durante 10 minutos con filmación. Penetraciones de 5 minutos cada uno. Masturbarte. Tener relaciones vaginales eran algunas de ellas. Los papelitos fueron secuestrados en los allanamientos junto con material pornográfico, juguetes sexuales y videos de fuerte contenido sexual. Socio Cardoso, Rolli Acosta y Karen Heredia están imputados por promoción de la prostitución, agravado por el abuso de la vulnerabilidad y la edad de las víctimas y el uso de estupefacientes y abuso sexual gravemente ultrajante. Me gustaría que dejáramos de hablar de delitos y habláramos de crimen en su dimensión social, ¿no? Porque me parece que esto incide en la sociedad. Y sí me parece a mí que el peligro desaparece cuando dejamos de verlo, pero las estructuras están intactas. En algún punto dejamos de ver, de leer a estos actos criminales y los leemos solamente como delito y nos olvidamos de esto, de que a veces la información que manejamos, que estaría como interesante poder hablar más acerca de qué nos pasa como sociedad con esto, porque se van al servicio penitenciario, se transforman en seres invisibles, pero las estructuras están intactas, ¿no? O sea, hoy por hoy lo vemos con los femicidas, lo vemos con otros delitos, en donde ya la estructura, o sea, básicamente me parece que estaría bueno hablar de sexualidad, ¿no? Me estaría muy bueno. Y lo que sí se puede plantear así como algo, no quiero decir constante o regular, pero sí que es que uno lo escucha tanto en la clínica como en lo institucional, es que hay una fallida inscripción de la ley simbólica, la que nos hereda la cultura, que hay fallas en el armado de esta estructura psíquica, que han fallado las figuras dadoras de identidad y entonces la representación de ley no está inscrita. En la psique del individuo. Ellos quedan en la búsqueda de la descarga o la búsqueda de satisfacción. Lo que pasa es que la satisfacción en este plano ya no existe, porque si no, digamos, ¿por qué la repetición del acto? Lo que buscan no existe, lo que ellos buscan el alivio, digo, a esta pregunta que tienen. Y la sexualidad pasa a ser, como si queremos poner, es como el hilo que enhebra todos estos actos, ¿no? Yo trabajo en el Poder Judicial hace más de 20 años. Trabajo, digamos, me ha interesado el campo de los forenses desde mi formación de grado. He realizado pasantías en instituciones en Buenos Aires, yo estudié allá. Pero estos últimos 2 años, les puedo decir que el incremento de la exacerbación violenta es increíble. No voy a hablar ni cuantitativa, pero sí cualitativamente. Ya le tengo que decir que es el 99,9% de los casos. Violencia. De violencia. Del intento de aniquilar al otro en todas sus formas. La representación de impunidad es seductora.
de impunidad. Claro, es como le decía, es la coacción de repetición, es que buscan ser descubiertos. Entonces, al haber tanto, quizás la justicia tiene sus límites, la policía tiene sus límites, y al haberse ahijado a la violencia, ya la vemos naturalmente. Entonces, cuando se denuncia quizás, o cuando ya se lo descubre, quizás a veces es tarde, porque ya hay alguien que ha fallecido, ya alguien ha muerto. Pero que la sensación de impunidad es mayor, no porque el sistema se lo habilite, sino porque ellos es como que buscan ser descubiertos, ¿no? Claro. ¿Viste? Como que van dejando las miguitas, como Hansel y Gretel, sí. Van dejando las miguitas. Me parece que nosotros tenemos que agudizar nuestra percepción para poder identificar las miguitas. No hacemos futurología, no tenemos el oráculo de Delfos, pero sí me parece que las miguitas en lo social están. Ese descubrimiento, una persona cuando la descubre, ¿eso le da alivio? Y para ellos sí. Porque ese límite, aunque no resuelvan la cuestión de fondo. Ese límite, no, aunque no lo resuelvan, pero es un límite que los saca de esa repetición. Imagínense que internamente vienen presionados por un enojo, por la ira, por un pensamiento que los abruma. Sí. Y de pronto un acto no les responde. Necesitan, digamos, más. Elevan el umbral. Otro acto más grave, no les responde. Otro acto. Y no les responde. Los casos abordados en esta serie de 7,5 sobre violencia sexual trazan un arco que va del estallido individual de Julio Alberto Lucero a las orgías organizadas con el consentimiento de las víctimas del juego de los papelitos, pasando por los brutales incestos del Chacal de Quirós y el Monstruo de Santa María. 3 facetas, 3 ambientes: el personal, el familiar y el social. La trama del juego de los papelitos tuvo un alto impacto en la provincia, pero también captó la atención de medios nacionales que le dedicaron varias horas y páginas a dar a conocer los escalofriantes detalles de este caso. ¿Pero de qué forma salió a la luz esta causa? A partir de la denuncia por el robo de un teléfono celular. En junio del 2017, una adolescente fue en compañía de su madre a hacer la denuncia en sede judicial por la sustracción de un teléfono celular durante una fiesta a la que había acudido junto a una amiga. La joven, que estaba muy preocupada por la sustracción de este aparato, comenzó a hacer un relato pormenorizado de lo que había ocurrido esa noche, y a medida que avanzaba en su historia, salieron a la luz los escalofriantes detalles de las prácticas sexuales que se llevaban a cabo en los domicilios de los 2 sospechosos. Hoy, a casi 2 años de la denuncia, Jorge Cardoso, Roberto Acosta y Karen Heredia están a la espera del juicio oral y público. Quizás el antecedente más similar al caso de los juegos de los papelitos fue aquel denunciado en el año 2000 y que llevó tras las rejas a Héctor Cólica. Cólica conformaba una banda que se dedicaba a la corrupción y abuso sexual de menores de edad en un domicilio de la zona norte de la ciudad. Actualmente, Héctor Cólica está purgando una pena de 25 años de prisión. Es importante detenerse en los detalles. Como dice la especialista en psicología forense Karina Cuello, la única forma de tratar de prevenir la violencia sexual es actuar sobre las condiciones que le dan origen. Estar alerta a las señales, a las pistas, a las miguitas de pan, dice ella, que como Hansel y Gretel van dejando los agresores sexuales. El caso del juego de los papelitos es particularmente indicativo de las dificultades que se alzan ante esta tarea. Los victimarios eran empleados de la administración pública, en el Poder Legislativo y en el Tribunal de Cuentas. Muy visibles, muy evidentes, con vínculos sociales importantes. No eran sujetos aislados, como podía ser el caso de Lucero, ni provenientes de familias aisladas, como podrían ser las del Chacal de Quirós o el Monstruo de Santa María. Sin embargo, nadie pudo descubrirlo. O más inquietante, los descubrieron,
pero sus entornos eligieron el encubrimiento, el silencio cómplice, mientras ellos depredaban adolescentes tan vulnerables que no tenían ni siquiera conciencia de la perversidad del juego al que se prestaban. Inmaduras, pobres, adictas. No se trata de víctimas eventuales, casuales, de un violento como Lucero, o domesticadas desde la cuna, como las hijas del Chacal de Quirós o el monstruo de Santa María. Son víctimas de un contexto social en el que los mecanismos del abuso, los factores del abuso, funcionan con gran sutileza, aunque a poco que se rasque sobre la superficie, resultan evidentes. Esta sutileza no deviene del ocultamiento, sino de la naturalización. Víctimas y victimarios, abusados y abusadores, las tienen tan internalizadas que las consideran legítimas. Identificar estos factores es el primer paso para desmontar la maquinaria del abuso, que se ejerce siempre sobre los vulnerables. Un trabajo colectivo, arduo, seguramente doloroso, pero menos hipócrita que escandalizarse recién cuando el ultraje tome el rostro de la muerte o de lo monstruoso. Porque estaría como interesante armar, digamos, hacer un estudio para ver los perfiles criminológicos en las diferentes zonas de la provincia, lo cual nos va a permitir poder entender, digamos, ayudándonos de lecturas antropológicas, sociológicas, económicas, políticas, para poder entender por qué estos perfiles criminales. ¿Por qué en ciertas zonas aparece más la justicia por mano propia y aparece la resolución de los conflictos con el arma blanca? ¿No? Porque hay zonas en las que se dirimen los conflictos con el arma blanca. En otras zonas se dirime con armas de fuego y en otras zonas los conflictos se dirimen con lo sexual. Hay zonas de la provincia que uno lo puede pensar a partir de lo que uno ha intervenido o de las lecturas que uno hace. Pero estaría muy bueno poder hacer este análisis más cualitativo como para poder entender y definir políticas de intervención sobre esta realidad, que nos lleven a que el problema no se resuelva cuando están en el servicio penitenciario, total no lo vemos y se acabó y pasa el que sigue, digamos, para salir de ese modelo que parece en el que estamos instalados.